Hace unos minutos, México acaba de sufrir su peor violación a la soberanía nacional en los últimos años, en los últimos lustros. Algo que verdaderamente parecía impensable y que es una de las peores violaciones mundiales que puede registrarse de un país a otro país. Y es que irrumpieron militares ecuatorianos a la embajada mexicana en Ecuador. En contra, claro, sin tener permisos en lo absoluto. Y esto ha llevado a un enorme conflicto internacional entre México y Ecuador, que lo de menos es que se expulsen los embajadores aquí ecuatorianos, embajador ecuatoriano en México, como ya sucedió en Ecuador allá, sino que podría incluso tener y debería contener secuelas de sanciones económicas, sanciones también internacionales e incluso igual una irrupción militar. Es algo muy grave. Y si se viene la soberanía, la cuestión de las embajadas es una de las más terribles violaciones a la soberanía. Si recientemente, también allá en Israel, entre Israel e Irán, hay un gravísimo conflicto internacional, está a punto de arrancar una guerra regional porque Israel atacó la embajada iraní en Israel. Pues ahora esto es un poco, no fue finalmente ataque, o sea, como tal, donde allá en esta sucedió que militares iraníes resultaron muertos. Este no es ese caso, pero sí, la violación es sumamente grave y es el gran desafío de las derechas en contra de Obrador. Y este es el movimiento que parece que están esperando hacer, porque es también muy, muy sintomático que se dé antes del debate presidencial, que se registre esto, porque esta embajada y Ecuador como tal está bajo el comando del Comando Sur, como sucede con Argentina, como lo vamos a ver. Y vamos a arrancar. Y es que Ecuador, acuérdense que está en un momento muy grave. Hace unos meses, Daniel Noboa tomó posesión en la presidencia de Ecuador, pero no sé si se acuerdan cómo votó. Daniel Noboa votó así, con un chaleco antibalas. Es raro ver esto. Ni siquiera en países con mucha violencia sucede esto. Que haya votado con un chaleco antibalas él y otros, y todos los demás candidatos presidenciales, que eran como 10. ¿Por qué? Porque sucedió que meses antes habían matado a este personaje, a Villavicencio, este candidato presidencial. Repito, eran como 10 candidatos presidenciales. Villavicencio estaba como en un lugar séptimo. No tenía ninguna posibilidad de ser presidente ecuatoriano. Pero él era y representaba la ultraderecha de Ecuador. Era como Gilberto Lozano, vamos a llamarle así. ¿No? Entonces, y si también no tenía posibilidad, y los que estaban peleando eran realmente los correístas, o sea, la gente de Rafael Correa, que es, bueno, la izquierda ecuatoriana, muy parecida a la de Petro y a la de López Obrador, con la derecha ecuatoriana. Entonces, parece que la estrategia fue, pues, atacar a este personaje para que ganara el verdadero candidato, que fue él. Este es un candidato de la derecha. Y ganó. Le ganó. Él estaba en segundo lugar y pudo, después de este crimen, alzarse con la victoria. Y le ganó a los correístas que tenían la ventaja en las encuestas. ¿Qué hizo después este cuate? Tiene como 5 meses que entró a la presidencia de Ecuador. De inmediato se reunió con la jefa de Comando Sur, los militares estadounidenses, y firmaron un acuerdo para, escuchen bien ustedes, que le diera permiso Daniel Noboa a Estados Unidos para meter a militares a su país. Escuchen ustedes, Daniel Noboa a los 4 meses le dio permiso que entraran 2,000 militares estadounidenses a Ecuador, a instalar bases militares y en general a dar todo un irrumpir ahí. Y anunció militares, una grave violación a la soberanía. Esto aparte se dio en esta discusión en donde Estados Unidos también estaba discutiendo la posibilidad de mandar militares aquí a México. ¿Y saben qué? ¿Para qué lo hicieron? ¿O cuál fue el pretexto? Precisamente para lo mismo, para combatir al narcotráfico. Y le dieron permiso. Esto fue severamente criticado allá en Ecuador, que de una manera muy rápida acaban de darle permiso.
Muy parecido a lo que acaba de suceder también el día de ayer o antier en Argentina. Ayer también llegó Natasha Richardson, ¿no? Laura Richardson, se llama la jefa del Comando Sur. Llegó a Argentina con Milei. Y Milei les dio chance, ¿no? Les dio que los americanos tomaran una isla muy cercana a la Antártida para instalar una base militar ahí. Seguramente y ahí estaba Milei, incluso se vistió como Calderón de militar. Increíble. Y le dio finalmente permiso. A cambio, le dieron un avión Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense a Milei, pero bueno, imagínense, una isla y claro, la seguridad de que las Malvinas van a seguir siendo ingleses. Tremendo. Pero ahí está Laura Richardson, en Ecuador como en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador, hace unos meses, este señor se llama Jorge Glass. Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador con Rafael Correa. Y después llegó Lenín Moreno, que era el sucesor de Rafael Correa, correísta también, pero Lenín Moreno acabó traicionando a Correa, se fue yendo con la derecha estadounidense, con Almagro, y bueno, se acabó una gran traición. Entonces, a ese señor, que fue el vicepresidente Correa, con Lenín Moreno se reeligió como vicepresidente Correa, pero una vez con Lenín Moreno, pero una vez que arranca la traición de Lenín Moreno, que también empieza un gran movimiento de protesta social, no sé si se acuerdan, contra ese señor Lenín Moreno, él empieza a ser perseguido. Le sacan temas de escándalos de Odebrecht, incluso lo meten a la cárcel, pero recientemente, hace unos meses, había salido de la cárcel. Y entonces con Noboa, ya como presidente, un poquito antes, dicen que él está vinculado al Mencho. Así es. Finalmente regresa el tema del narcotráfico y lo quieren meter a la cárcel. Porque, otra vez, con el tema del narcotráfico, está siendo el pretexto para los estadounidenses para invadir países latinoamericanos. Entonces quieren meterlo a la cárcel y este cuate, Jorge Glass, acaba yendo a la embajada mexicana en Ecuador, buscando el derecho de asilo, ¿no? Intentando tener un salvoconducto y bueno, como Evo Morales, que viajara a México. Esto generó el enojo de Ecuador, que de inmediato, hace unos días, solicitó que le entregaran a Jorge Glass y expulsó a la embajadora mexicana en Ecuador, precisamente por darle, cuando menos, no el asilo, pero le estaban gestionando ya el asilo político. El presidente incluso lo había comentado hace unos días. Vamos a recordarlo. Pero no lo autorizan. Lo que le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada. Es que no está de más recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio. En el caso de la Embajada de México, es nuestra soberanía y no se puede allanar. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada. Sí, porque empezaron a rodear embajadas los militares ecuatorianos. Y entonces hoy, sin embargo, pasó algo muy, 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 muy grave.
un desafío diplomático, el más grave que ha tenido el presidente López Obrador. Irrumpieron militares y policías ecuatorianos a la embajada mexicana en Ecuador en una franca, grave, absoluta e increíble violación al derecho internacional. Ni Rusia ni China se atreven a esto, ni Estados Unidos, por cierto, y entraron y sacaron a Jorge Glass de los pelos de esta manera. Este señor que vamos a ver aquí es el encargado de la embajada ecuatoriana en México. Recordando que expulsaron a la embajadora, es el que quedó el de más alto rango. Bien cómo lo trataron. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Increíble esas imágenes. Repito, es una invasión legal, vamos a llamarla así, porque esta es una invasión, porque es en la embajada. Para Ecuador, ese es suelo mexicano. Acaban de entrar militares a suelo mexicano. Así habló el encargado después de esto. Ese señor se llama Roberto Canseco, es el jefe de la Cancillería de la Embajada Mexicana. Repito, el del más alto rango ahorita, después de que expulsaron a la embajadora. Y esto fue lo que dijo. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco. Venga acá, venga. Esto es algo, y no lo quiero minimizar, terrible por donde se le vea. El peor, más grave, más importante desafío internacional, no solo a López Obrador, sino a todo el país en los últimos, no sé cuánto, 15, 20 años. Esto, las violaciones a las embajadas, es algo total, absolutamente inaceptable. Esto genera guerras, este tipo de cosas. Hace unos días se reportó, otra vez repito, que Israel atacó a la embajada iraní en Israel. Y ahora Irán se alista a bombardear Israel y con todo lo que esto significa y arrancar una guerra regional y hasta mundial. Es de lo más grave. Y ahora vamos a probar y van a probar a López Obrador
y todos vamos a verlo, la reacción. Él obviamente no quiere un conflicto internacional, pero lo han metido, y esto ya es más que una provocación, porque irrumpieron la embajada. Y alguien que dice que defiende la soberanía nacional, pues debe defender la más grave violación a la soberanía nacional de una manera legal, total, absoluta, porque estamos hablando de que un país entró con otro país, con militares. Es peor violación de soberanía nacional que empresas extranjeras estén, por ejemplo, explotando el litio. Peor, ¿eh? Por mucho. Por mucho es peor. Y es también el verdadero ataque de las derechas. El verdadero ataque de la derecha, porque es una conspiración de derecha, porque tampoco me sorprende que sea antes del debate presidencial. Han puesto en un lugar sumamente complicado a López Obrador. Y su respuesta va a ser, y debe ser contundente. ¿Podría desatar una guerra? No lo veo honestamente, pero claro que sí. Sanciones, expulsión de la embajada. Y yo no tengo muy claro también cómo en derecho internacional, en el quid pro quo, pues también militares mexicanos deberían irrumpir a la embajada ecuatoriana. Por ejemplo, ¿no? Tendrían todo el derecho a hacerlo. En fin. Y ahí está atrás la mano estadounidense. Laura Richardson. Tremendo. Y vamos a ver también cómo finalmente termina todo este caos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.